Estás, Max? Qué gusto saludarte. Muy buenos días. Y pues sí, igual que tú, consternado con este accidente, como en México pues se repiten estas historias y las familias que ahora están sufriendo la muerte de sus gente allegadas, pues no hemos logrado generar una estructura que prevenga este tipo de situaciones y que estemos hablando de esto en estas fechas, pues es muy triste, ¿no? Y gente que se transportaba de buena fe, que están ahora pues padeciendo, no nada más las personas que fallecieron, también hay un buen número de personas que están pues con lesiones importantes según se ha reportado. Esto inevitablemente va a empezar a dar a conocer, seguramente, pues algunos datos y algunas historias de quienes proporcionaron el balastro, los materiales, cómo se construyó, porque además también algo que siempre estuvo en tela de juicio, Mario, es que la construcción de este y de cualquier obra de la infraestructura de nuestro país iba a estar a cargo del Ejército Mexicano, de la Marina, sin la Sí. experiencia que tienen. Y ahí están las consecuencias. ¿Qué es lo que no podemos especular ni podemos adelantarnos, pero anteriormente ha pasado con el Tren Maya y con estas historias terribles de Amílcar Roldán, sus amigos que propusieron el balastro, estos temas de nepotismo y corrupción que pusieron en evidencia lo que pasa actualmente en esta y en la administración pasada, sobre todo en la administración Bueno, pasada. mexicano, la chinga, ¿cómo es? Por supuesto, mira, Sí, sí. sí, adelante, adelante. En este caso también vamos a empezar a conocer este tipo de reacciones. Pues mira, aquí hay varios comentarios que hay que hacer. Mira, un tema es si realmente vamos a tener una fiscalía autónoma e independiente que pueda hacer una investigación, como bien lo señales, que se determine las responsabilidades de servidores públicos, de integrantes de la Marina, de empresarios, y que realmente pueda definirse pues, el grado en el que participaron, el tipo de materiales que utilizaron, la irresponsabilidad con la que hicieron este tipo de infraestructura, y realmente se pueda pues, imputarles las responsabilidades penales. Esto yo creo que es un tema trascendental, porque acuérdate que ahora que renunció Gertz, pues este fue uno de los señalamientos, ¿no? ¿Quién debe ser el fiscal? Y vamos a tener una fiscalía autónoma o no, porque aquí ya ha habido unos señalamientos muy precisos que tienen que ver con los hijos del expresidente, que tienen que ver con militares, que tienen que ver con empresarios de dudosa reputación. Entonces, pues aquí vamos a ver, vamos a poner a prueba si la fiscal realmente va a tener una posición autónoma y si realmente vamos a llegar a las consecuencias o lo típico de México, ¿no? Detienen a 2, 3, el chofer, personas de bajo nivel, chivos expiatorios que los detienen para generar un expediente y el asunto se queda olvidado, que es como normalmente en estas cosas se hace. Y aquí me parece que esta va a ser una prueba pues, muy importante para la fiscal Ernestina Godoy, a ver si es cierto que se va a hacer una investigación, como dijo la presidenta. Normalmente no se han hecho, entonces pues habrá que ver si efectivamente salen a relucir tanto las responsabilidades en la construcción, Max, Sí, como también el tema de corrupción, ¿eh? Porque yo claro. creo que son dos expedientes diferentes, ¿no? Es decir, oye, se hizo una obra de infraestructura defectuosa, parece que el tren, al entrar a esta curva que iba con cierta velocidad, según se ha informado hasta ahora, pues había muchos defectos en la construcción de la infraestructura, parece que también hay reportes que lo señalan así, pero no nada más eso, es todos los empresarios que se ganaron millones de dólares haciendo estas infraestructuras que ahora resultan que son defectuosas, de mala calidad, cuando se anunciaron como obras que eran de muchísima calidad e importancia en México, ¿no? Entonces, yo Sí, quisiera ver también el tema de corrupción también en la investigación, ¿no? Y a claro. ver si es cierto que en este contexto, pues realmente se señala a los responsables directos de esto y no a los trabajadores del tren, que seguramente también se les podrá imputar alguna responsabilidad, pero que son temas menores, ¿no? Entonces vamos a ver, creo que aquí es un tema importante y vamos a ver otro tema, Max, también importantísimo, ¿no? ¿Qué tanto en México se quiere fincarle responsabilidades a los militares? Porque como tú bien decías, ¿no? Se puso a hacer unos militares un tren que pues, no están entrenados para eso. ¿Y qué tanto en México se les quiere fincar una responsabilidad? Claro. De tipo penal, ¿no? De Y, tipo penal. Eso también es otro capítulo que hay que ver. claro, y me gustaría también analizar este tema desde este lado, Mario, porque mira, cuando hablamos de la corrupción, del nepotismo, que van separados, pero que desafortunadamente en esta y en la administración pasada sí generan consecuencias, porque vamos a poner un ejemplo y vamos a dar el beneficio de la duda. Si yo tengo un amigo, un familiar que se dedica al desarrollo, a la construcción, para proveer estos materiales, pero que tiene muy buena capacidad, bueno, no tendría que ser un tema De acuerdo. en el que tendremos que señalarlo. Cuando hay corrupción, sí, costos elevados, etcétera. Pero que esto tiene que ver directamente con la corrupción, porque, a ver,
lo que queda claro, Mario, y esto me gustaría establecerlo, no estamos en contra del desarrollo, de los proyectos, de la conexión de los diferentes sectores y de las diferentes zonas de la República Mexicana con un tren que además genera desarrollo. No estamos en contra de eso, estamos en contra de los cómo, de las formas, de quiénes se encargan, de cómo lo hacen, de cómo elevan los costos, de cómo lo hacen, señalando que en este tipo de temas, Mario, tendría que haberse establecido la construcción, la provisión de materiales y todos los efectos que requiere una obra de este tamaño en una licitación pública para que participen todas, absolutamente todas las empresas, tanto mexicanas como extranjeras, para dar no solamente el mejor servicio, sino la garantía de que ese proyecto, porque además aunque sea una obra en el sector privado, que se le dé a un sector que sea una empresa privada, para que se determine sí la responsabilidad de que en su momento, si ganaron una licitación haciendo esta revisión minuciosa, pues se puedan encontrar culpables. Pero aquí no hubo licitación. Claro. Ese es el tema de corrupción. Entonces, le pueden dar el proyecto a un primo, a un amigo, como ha pasado siempre, si es que tienen la capacidad. El problema es que se lo dan solamente porque son amigos y ahí están las consecuencias. Entonces, no es que vayan ligados el nepotismo y la corrupción, pero en este caso, desafortunadamente sí, porque tenemos antecedentes de otras historias como lo que pasó en el Tren Maya y otros de los proyectos insignia de la 4T. ¿Tú qué opinas al respecto de esto, Mario? Sí, totalmente de acuerdo. Mira, este es el problema del mecanismo de militarización que se ha utilizado en México, de empezar a asignar al ejército y a la marina obras de infraestructura, porque lo que se dijo, Max, en su momento, si te acuerdas cuando se empezaron a hacer estas obras así, fue que se tenía mucha confianza en que el ejército y la marina iban a hacer las cosas bien, que no iba a haber corrupción, y entonces por eso se borraron las reglas de la licitación, de la competencia, de los expedientes, de la transparencia, de la rendición de cuentas, y se le dieron cheques en blanco al ejército y a la marina para que hiciera estas obras. Y como bien señalas, pues ya en manos del ejército pues se entró el factor de corrupción, se contrató a personajes que lo único que pretendían era sacar dinero a costa de lo que fuera. Y como no hay manera de hacer una trazabilidad, de ver quiénes participaron, qué fianzas dieron, cómo las otorgaron, como dices tú, qué experiencia tenían, Claro, qué tipo de empresas son, cuándo se habían constituido, cuál es su experiencia. Normalmente estas obras participan empresas internacionales que tienen muchísima experiencia, ¿no? Y que tú les puedes decir, oye, aquí falló un tren, pues me tienes que pagar todas las responsabilidades que esto implica. Pero pues son empresarios de mentiras que crearon empresas de un día para otro, que se hacían pasar por empresarios que tienen experiencia, que sabemos que no eran, como bien dices, eran los amigos, los compadres, los primos, a los que se les asignaron estos contratos de muchísimo dinero. Y ahora que vienen esas tragedias, donde hay que hacer una reparación de todos los daños, porque hay que también entender que esto implica una reparación importantísima de los daños causados a las familias que hoy tienen la desgracia de tener un familiar muerto. ¿Quién les va a pagar? ¿Quién les va a reparar? Nadie te repara la vida, ¿verdad? Nadie de un padre, de un hermano, de una mamá, pues no te lo repara nadie. Pero el mecanismo en México legal es que haya una reparación integral y pasa por un tema económico, Max. ¿Quién lo va a hacer si estos empresarios crearon empresas fantasma que no tienen ninguna infraestructura, solamente se embolsaron el dinero? Y ese es el problema de hacer obras de esta infraestructura así. Cuando tú se las asignas a una estructura del ejército, que además, acuérdate que muchas veces se reservó la información, se reservaron los expedientes, se escondieron los datos, no se quiso dar transparencia ni se quiso informar cómo se fueron, y pues ahora que tenemos esta tragedia, te preguntas quién va a responder. Así ¿Quién es. va a responder? Y lo vimos es la gran pregunta. Y lo vimos en historias anteriores, ya hace años, lo que pasó con la línea 12 en el metro, en donde no se dieron responsabilidades, donde no se fincaron responsabilidades para nadie. Algunos funcionarios de medio pelo, pero se quedó ahí, en la superficie. No fueron a la profundidad de lo que realmente había pasado y la sanción a quienes realmente habían cometido negligencia en esta desgracia que también marcó a la Ciudad de México en ese accidente fatal, en donde también hubo una cantidad de pérdidas humanas importante. Pero después con la pipa en el puente de la Concordia en Iztapalapa, en donde primero se manejó, tú te acuerdas, desde la Fiscalía del Estado de México y también de la Ciudad de México, que iban a guardar las imágenes, la información durante 5 años, no la iban a dar a conocer cuando se había señalado que parte de la infraestructura había causado este accidente, porque no iba a exceso de velocidad la pipa, lo que se ha dicho de último momento. Pero no sabemos exactamente qué fue lo que pasó hasta que después salió la fiscal Berta Alcalde y dijo que iban a dar una reparación del daño, más de 400 millones de pesos a las familias, pero entonces esto, con la incongruencia que se manejó antes, quiere decir que sí se hicieron responsables y que sí fueron responsables de lo que sucedió. Con el metro de la Ciudad de México, pues también hubo una indemnización mucho tiempo después que no fue suficiente. Con esto, ¿cómo lo van a manejar? Porque bien lo dices, será la fiscal
¿Tendrá la fiscal la capacidad, la transparencia para señalar, para castigar a los culpables? ¿O vamos a seguir viendo a estos fiscales carnales, a estos fiscales acomodados, tibios, Claro. timoratos, que siguen sin hacer el trabajo que nosotros, además, no solo exigimos, sino necesitamos, porque su sueldo y el de todos los servidores públicos va de nuestros impuestos, Mario? No podemos Sí. ya permitir eso. ¿Qué va a pasar si no tenemos la certeza en la declaración y el peritaje de la Fiscalía, de la Marina y de las autoridades sobre este tema? Pues mira, yo creo que ahorita en este momento la fiscal se está jugando toda la credibilidad que pudiera tener por esta cercanía que tiene con la presidenta y por esta cercanía que tiene con la 4T y Morena. Pues aquí vamos a ver si realmente está dispuesta a ir tras los empresarios, los señalamientos que se han hecho ya de los familiares del presidente. Pues vamos a ver. Y también otro tema, Max, importantísimo, la rapidez con que esto se hace. Porque también es muy típico en México, en las fiscalías, de dejar pasar los tiempos, de alargar el expediente, luego se lo presentan a un juez, resulta que no estaba bien integrado y a la hora que quieres que se dicte una sentencia, pues resulta que todo el mundo queda liberado del problema. Ya lo vimos con la estafa maestra, también hace unas semanas que se comentó el tema de cómo lleva el expediente años sin poderse obtener una reparación de los daños, ¿no? Entonces es muy típico esto de hacer un expediente que no se concreta, de no hacer una investigación a fondo, de no señalar a los responsables y de mantener una situación así ambigua, poco clara. Y yo creo que aquí la Fiscalía se está juzgando toda la credibilidad que pudiera tener Ernestina Godoy y todo lo que se señaló en contra de ella diciendo que era la fiscal carnal, ¿no? Mucho Sí. se dijo en la época, ¿te acuerdas en la época Claro. de Peña? Ujú. Del fiscal carnal, ¿no? Hubo Sí. todas manifestaciones que hicimos en la barra, nosotros participamos en la barra con Coparmex, con muchas organizaciones para decir, no debemos de tener un fiscal carnal. Así Con es. Cervantes, no sé si te acuerdas, Pues, Raúl totalmente. Cervantes, que se dijo, oigan, esto va a ser un riesgo para el país tener un fiscal carnal. Y entonces hoy pues estamos con una fiscal carnal y vamos a ver si esto pues, realmente sirve y realmente funciona. Yo me temo decirte, Max, que lo veo complejo y lo veo cuesta arriba, ¿eh? Yo Claro. creo que esa es mi apreciación con lo que hay, ¿verdad? Ojalá me equivoque, Max, y ojalá tengamos a Ernestina que se vaya con todo y veamos, déjame decirte con claridad, en la cárcel a estos empresarios, en la cárcel. Es lo Y que lo mínimo. veamos rápido, Max. O sea, que lo Claro. veamos, estoy hablando de esta semana, ¿no? O sea, Claro. ¿verdad? Ojalá, porque no se vale que gente inocente que estaba tomando un tren acaben muertas porque unos bandidos y unos malditos hicieron una obra, como ya se reveló en las grabaciones, con bajísimas condiciones de calidad. No se vale que pase eso, Max, y que haya personas muertas en México, ¿verdad? No se Sí. vale. Tiene Debemos que de llegar. indignarnos y debemos de alzar la voz como lo estás haciendo tú. Sí, tiene que llegar este señalamiento con prontitud y rapidez, como bien lo dices, y con transparencia absoluta. Tampoco podemos descuidar ni dejar a un lado los próximos proyectos que también están poniendo en riesgo a la población y lo que implica, porque además lo estamos diciendo con mucha antelación, el macrolibramiento mexiquense. Un proyecto que están haciendo las autoridades de la Ciudad de México y el Estado de México, en donde están poniendo en riesgo latente a la población, a los comercios de una demarcación que tiene a más de 70,000 personas que se han manifestado, que han paralizado la Ciudad de México y que representa no solamente un riesgo gigantesco porque no hay un estudio de impacto ambiental, no hay un estudio del suelo, no hay un estudio de cómo llevar a cabo este proyecto y la gente va a acabar pagando. Es un proyecto que apenas está tratando de desarrollarse, pero se va a llevar a cabo porque ya encontraron los mecanismos, una vez más, de corrupción para llevarlo a cabo. Entonces, yo lo digo desde ahora para que, y espero que no, para que si pasa, cuando pase, lo señalemos entonces también con esta contundencia, porque no se pueden seguir desarrollando estos proyectos poniendo en riesgo a la población. Y cuando hablamos del macrolibramiento mexiquense, tiene las mismas características o peores que otros proyectos del oficialismo. Sí. En fin, Mario, te mando un abrazo, muchas gracias por esta comunicación sobre este tema, pero si te parece vamos a tocar otro tema también muy importante antes de despedirnos, porque también ha puesto pues el dedo en la llaga lo que representa además la reforma y lo que sucede con la Secretaría de Educación Pública. Sabemos que el diario Reforma publicó una nota en la que señala que el director de materiales educativos, se ve inclusive en la fotografía, este personaje Marx Arriaga, con una fotografía de Carlos Marx como su acompañante filosófico, una ridiculez. Es el director de materiales educativos de la Secretaría de Educación Pública, que está tratando de defender e impulsar el obradorismo con todo el daño que ha generado en cuanto a temas filosóficos dentro de la SEP, dentro de los libros de texto para la SEP.
¿Qué nos puedes decir al respecto y cuál es el impacto social en temas de educación Claro. que esto, desde el principio que se dio a conocer, puede generar, Mario? Pues mira, primero poner un personaje acomplejado con un problema ideológico en controlar los materiales educativos, ya de por sí, ya lo habíamos comentado antes, pues representa un gravísimo problema, ¿no? Y ahora lanzar una convocatoria hacia adentro de la institución para crear unos comités de defensa en donde se estructure una ideología del obradorismo en el sector educativo, bueno, es algo impensable, ¿no? La educación tiene que manejarse bajo criterios que tienen que ver con el mérito, que tienen que ver con la pedagogía, que tienen que ver con la estructura de cómo brindarle mejor educación a los niñas y a los niños de México. Hay que recalcar, Max, que la educación es un derecho humano y que no está Claro. sujeto a ideologías o a sentimientos o a percepciones que tenga este personaje, que para mí es una persona impresentable, ¿no? Y que luego cree una estructura para generar un conflicto dentro de la propia SEP y cuestione la autoridad del propio secretario y genere como este conflicto interior, ¿no? Cuando mira, Max, vamos a las escuelas, nosotros en defensa muchas veces hemos promovido amparos para defender las escuelas, están realmente en pésimas condiciones, está la educación en México en una situación crítica, hemos sido reprobados en todas las mediciones a nivel internacional y todavía estar discutiendo esta cuestión ideológica de cómo meter política a las aulas y de meter personajes de la política como si fueran héroes de la patria para que los niños y las niñas se contaminen con estas cuestiones, me parece que es algo realmente inadmisible, ¿no? Y que este personaje tenga esta posición tan relevante, pues qué lamentable, Max, que esta sea la problemática de la educación. En otros países están buscando cómo mejorar la educación con inteligencia artificial, están buscando cómo los niños y las niñas pueden tener mejores condiciones, y aquí estamos con estas idioteces, la verdad, pues me parece una violación clara a los derechos humanos que tienen que ver con la educación, Max. Sí, y cuando hablamos del desarrollo que representa la educación para los niños y para los jóvenes, porque no se puede pensar que un país en vías de desarrollo, un país emergente como el nuestro, pueda salir adelante, porque son quienes van a tomar las decisiones un poco más adelante, van a ser los servidores públicos, vengan acarreando esta filosofía, vengan siendo presas de esta imposición, de esta filosofía, con las consecuencias que ha dejado históricamente este tipo de imposiciones en el mundo, en la historia, como si no aprendiéramos. Pero ¿quién le puede poner freno a este personaje y a lo que ha establecido, igual, de la mano en su momento con Mario Delgado, para que los libros de texto sean una verdadera herramienta y no pues un artefacto de corrupción y también pues de desinformación? Sí, un panfleto de ideologías, ¿no? Sí. Plagado de ideologías, ¿no? Y es increíble que a pesar de que esto, como bien dices, que se publica en la primera página del periódico Reforma hace unos días, este personaje sigue estando ahí, ¿no? En cualquier otro contexto, en ese mismo momento lo hubieran despedido y le hubieran pedido que entregara el cargo, ¿no? Y aquí parece que pues puedes hacer esto, armar comités, armar la estructura para que los niños y las niñas de México reciban una educación en las peores condiciones en las que se puede pensar, en un mundo en donde la educación se vuelve la herramienta más importante para poder desarrollar, como dices tú, y que el funcionario siga ahí porque pues salió la nota en primera plana, pero como que se han hecho inmunes, Max, al tema de la prensa, ¿verdad? O sea, por más que se publican y se publican desplegados de este tipo, pues pareciera que no les importa, ¿no? Pareciera que ya vieron que pueden controlar el ejercicio del poder de una manera totalmente hegemónica, y pues ya lo que se publica así en la primera página, pues parece que este funcionario está inmunizado a este tipo de cosas y que le pueden permitir en México hacer estas aberraciones educativas que tienen que ver con la importancia de los materiales y de pretender, fíjate, de pretender meter ideologías y políticas a las aulas educativas. Increíble, ¿no? Pero lo estamos viendo. Sí, meter y establecer a la fuerza estas ideologías ridículas, Claro, caducas, que han generado un daño terrible a la historia de la humanidad, porque están caducas. Son filosofías ridículas. Entendemos que parte de la filosofía de superadas. diferentes personajes, bueno, se ha establecido, pero cuando se ha establecido y hemos visto la prueba en los países de regímenes socialistas, vemos las consecuencias en la sociedad que esto ha representado históricamente. No es algo que nosotros percibamos, es lo que vemos y lo que además ha generado en la sociedad en esas latitudes, porque es
muy grave lo que pasa en Cuba, por ejemplo, con Miguel Díaz-Canel, antes con Fidel Castro, lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en Nicaragua, con este Sí. autoritarismo, con estas dictaduras que tienen sometido al pueblo, vienen, sí, estableciendo estas filosofías desde los libros de texto en sus escuelas. Ahí están esas 3 muestras concretamente, más todas las anteriores que conocemos en la historia moderna de la humanidad, Mario. Pues países que están en una situación de quiebra total, Max, de quiebra total, ¿no? Sí. Que son un fracaso, que su agenda es la violación de los derechos humanos, en donde parece que los niños y las niñas no importan y que tú puedes manipularlos para presentar tu ideología totalmente superada, como dices tú, rebasada en todos los contextos, ¿no? Y que pretendas que el ejercicio público de tu función, que es una responsabilidad enorme que tiene que ver con la educación, la puedes minimizar y ridiculizar y llevar a estos extremos, y que te sigan dejando como funcionario y sigas recibiendo dinero del erario público para violentar los principios de la educación, pues es realmente, es algo, Max, que pensaríamos en cualquier otro contexto que esto es impensable, ¿no? Pero ahí está este funcionario y ahí ha estado, ¿no? Acuérdate, ya lo decías tú, los libros de texto, cómo los manipularon y cómo quisieron contar una narrativa totalmente alineada a los intereses de la 4T, violentando los principios de la educación y afectando a los niños y a las niñas de este país, que la verdad esto, pues me parece que es muy lamentable, muy inadmisible, y ojalá que esta voz que estás expresando el día de hoy haga buen eco, y ojalá Mario Delgado tenga un poco de dignidad para quitar este funcionario público y para poner una gente que cumpla con el perfil y que respete los derechos humanos de las niñas en materia educativa. Ojalá esta nota que estás dando de manera tan contundente sirva para ese efecto. Hago votos para que eso pase. Sí, ojalá, hacemos votos, sí, de manera colectiva para que esto pase. Estaremos esperando los momentos, los minutos y las horas son cruciales para saber qué va a establecer la autoridad, la Fiscalía, en cuanto a este tema, pero también, sobre todo, en el tema de la educación, de la Secretaría de Educación Pública y los libros de texto. Son temas muy delicados, son diferentes, pero que esperemos que se analicen y se traten con claridad. José Mario de la Garza, muchas gracias, abogado, expresidente de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados AC. Te agradezco muchísimo esta comunicación, el análisis, te mando un abrazo, te deseo un feliz año y estamos en comunicación, se escucha lejano, pero el próximo año. Muchas gracias y abrazo Claro grande. que sí, Max. Te aprecio mucho, felicidades, igualmente gracias por la labor informativa que llevas a cabo, de gran trascendencia, y pues por supuesto que seguiremos en contacto contigo, con Adela, el año que entra para darle seguimiento a sus temas. Te abrazo con mucho cariño. Igualmente, gracias Mario, buenos días.